Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tiempo. Un nuevo tiempo antecediendo las fiestas decembrinas y bueno, sé que va a ser un tiempo muy especial y vamos a empezar por el principio, vamos a empezar orando, pidiéndole a Dios que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones, que sea Él tomando el control de este tiempo, que sea Él tomando el control de nuestros pensamientos, el control de nuestras circunstancias, que sea Él tomando el control. Allí donde estás, cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque tu presencia, Dios, es real, Señor, porque tu presencia es buena para con nosotros, Señor, porque tú vienes día tras día y nos visitas, nos das de tu presencia, nos das de tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy queremos agradecerte, Dios, por cada una de las visitaciones, Dios, que a diario nos haces, Padre. Gracias, Dios. Y en esta mañana, tarde, noche, queremos entregarte nuestras vidas para que hables de una manera poderosa, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que hables a nuestra mente, Señor, para que hables a nuestro espíritu y podamos entender qué es lo que tienes preparado para nosotros en este tiempo, Señor. Prepara, Dios, nuestro corazón. Padre, tú eres el que das el crecimiento, el que das el resultado, Señor. Por tanto te pedimos que esta palabra, Señor, que esta palabra, tú seas el que des el fruto y el resultado de ella, Dios. Gracias, Padre. Te entregamos nuestras vidas en tus manos y declaramos, Padre, que estamos sujetos a tu presencia y a tu voluntad, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema de hoy se llama asignación para la siguiente temporada. Asignación para la siguiente temporada. Y una asignación es algo, una actividad delegada, una tarea podríamos llamarla. Hace poco pasamos por el colegio, por la universidad y recordamos que una tarea es una asignación, es algo que tenemos que hacer. Y recordando yo, por el tema de la charla y todo, me acordaba de la historia de un primo que no menciono su nombre porque pues no le pedí autorización para mencionar su nombre, pero era un niño pequeño, tendría alrededor de 4 a 6 años, estaba en su colegio y no había hecho la tarea, no había hecho la asignación que le tocaba. La profesora empezó a llamar a niño por su tarea, por su asignación para que se la presentaran. Y ella vio que el niño estaba haciendo la tarea, vio que mi primo estaba haciendo la tarea. Y le dijo, fulanito de tal. Y mi primo seguía haciendo la tarea y no contestaba, fulanito de tal. Y él no levantaba la cabeza y seguía haciendo la tarea, fulanito de tal. Le dice, carajo, pero es que no ve que estoy haciendo la tarea. Entonces muchas veces así pasa con nosotros. Sé que puede sonar una palabra fuerte, pero muchas veces así pasa con nosotros. Tenemos asignaciones, tenemos tareas delegadas, tenemos cosas que hacer, pero la asignación tiene una característica especial y es que decidimos cumplirlas o no cumplirlas. Y cuando decidimos cumplirlas o no cumplirlas, viene la consecuencia, o más que consecuencia, porque consecuencia suena como a retaliación. Viene un resultado acerca de si hice mi asignación, si cumplí mi asignación o no la cumplí. Así se aplica igualmente con Dios, con el reino de los cielos, con la iglesia, con la relación que tenemos con Dios. Y quiero que para entrar en tema me acompañes a Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 9, y luego saltamos del 12 al 14.
Dice de la siguiente manera: cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Mira el verso 12 al 14. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca, y lo primero que usa es que sencillamente hay una asignación. Hay una asignación, por eso se llama la charla asignación para la siguiente temporada. Asignación, como decían en el colegio, esta es la asignación para la próxima clase. Esta es la asignación para la próxima semana. Esta es la asignación para mañana. Esta es la asignación para lo siguiente que Dios quiere con nosotros. Y aquí el apóstol Pablo nos muestra que hay una asignación. Y hay dos características que vamos a ver durante la charla. Dos puntos específicos. Dentro del primer punto van a ir unas características, pero son dos puntos específicos. Y el primer punto es: tengo una asignación. El primer punto se llama ¿qué hay que hacer? Si tengo una asignación, ¿qué hay que hacer? Miremos el versículo 5. Después de todo, ¿quién es Apolos? Aquí Pablo está corrigiendo a los corintios, porque dentro de la iglesia estaban diciendo, dentro de los mismos que conocían al Señor, estaban peleándose, habían discusiones, habían disputas, y decían, no, pero es que ¿sabes qué? Yo no aprendo de ti porque es que yo soy de Apolos, yo no me junto contigo porque tú eres de Pablo. No, en cambio yo soy de Pablo, tú eres de Apolos, somos totalmente diferentes, tú allá y nosotros acá. Y existía esa división, esa serie de barrera que separaba la misma iglesia. Porque unos decían yo soy de Pablo y los otros yo soy de Apolos. Y Pablo empieza a confrontarlos y le dice, después de todo, verso 5, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? El apóstol Pablo está diciendo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y lo primero que muestra Pablo es, hay una asignación. Y algo que Dios quiere que te lleves ya ahorita ya finalizando este año. Algo que Dios quiere que entiendas es que hay una tarea, hay una asignación. Hay una asignación que Dios ha puesto en ti. Hay una tarea, un logro a cumplir. Dios te ha puesto un logro a cumplir para la siguiente temporada en tu vida. ¿Cuál es la tarea que tienes que hacer? Por eso el primer punto es, ¿qué hay que hacer?
El primer punto es que tú te coloques delante de Dios y le digas: Dios, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer, Dios? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y dice el versículo 5, cada uno de nosotros hizo lo que Dios lo encargó. Lo que Dios nos encargó, está diciendo Pablo. Miren, Apolos ha hecho su gran parte. Yo, Pablo, he hecho mi parte. Pero aquí lo importante no es Apolos ni Pablo. Los dos somos siervos de Dios. Aquí lo importante es Dios. Y cada uno de nosotros se nos hizo una asignación, un logro que tenemos que cumplir. Una tarea que tenemos que cumplir. Entonces, aquí es donde tenemos dos opciones. La asignación, como te contaba al principio, de mi primo. Tú puedes tener una asignación y puedes cumplirla. O puedes tener esa misma asignación y no cumplirla. El resultado va a ser que alguien va a estar satisfecho, que alguien va a pasar el año, va a pasar el logro, va a ir a un nuevo nivel, a un nuevo grado. Con esto no quiero decir que mi primo perdió el año, fue un evento casual, pero a lo que voy es que cuando cumplimos nuestra labor, nuestra asignación, cuando cumplimos ese logro, Dios nos va llevando a un nuevo nivel. Nos va llevando a un nuevo curso, a algo nuevo que tenemos que aprender. Y lo primero que tenemos que entender es que la asignación, tú tomas la decisión si la cumples o si no la cumples. Tú tomas la decisión si cumples o no la asignación. La asignación Dios te la ha puesto, Dios te ha puesto una tarea. Dios te ha puesto un logro para que tú alcances, pero es decisión tuya si lo haces o no. Aquí dice el verso 5, la parte B, cada uno de nosotros hizo lo que Dios nos encargó. Por tanto, el hacer requiere una preparación, una disposición, que tú digas: ok, Dios, como es el punto número 1, que tú vayas delante de Dios y le digas: Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres para mí el próximo año? ¿Cuál es la asignación que tienes para mí en esta nueva etapa? En este comienzo nuevo. ¿Qué tarea quieres que yo haga? ¿Qué tarea quieres que yo haga hoy? ¿Qué tarea quieres que yo haga esta semana? ¿Qué tarea quieres que yo haga en mi familia, en mi trabajo? ¿Cuál es la asignación, Dios? Y lo primero que tenemos que hacer es tomar la decisión. Tenemos un cargo, una actividad, algo que Dios preparó para que hiciéramos. Lo primero que tenemos que hacer es: Dios, ¿qué hay que hacer? Disponernos, poner las manos a la obra. Decirle: Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y empezar a actuar. Dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y aquí en este primer punto vamos a ver varios puntos que se desglosan en este versículo. Lo primero es que hay un trabajo encargado, una asignación específica que debemos hacer para el reino de los cielos. Y tú puedes decir: sí, pero es que yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy de la alabanza, yo no soy músico. Pero hay una asignación que Dios te ha colocado a ti personalmente. Así como la ha colocado en mí, te la ha colocado a ti, así seas un niño pequeño, un niño de 4, 5, 6 años, un adulto, un anciano. Dios nos ha colocado asignaciones y debemos buscar cuál es esa asignación para nosotros, Dios. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es el logro, la tarea que debo traer? Pasé esta etapa, pero ¿cuál es la tarea que debo traer para la siguiente, Señor?
Esa es la tarea asignada, el trabajo encargado. Dice Pablo, cada uno de nosotros teníamos un trabajo encargado. Dios nos mandó a hacer algo específico. Si tú recuerdas, los apóstoles fueron a predicar a diferentes lados, pero Pablo fue a los gentiles, a las personas que no eran judías. Y no podemos desmeritar lo que hizo Pedro, lo que hizo Andrés, Jacobo, versus lo que hizo Pablo. Ninguno tiene mayor peso que el otro, porque todos los dos o todos los apóstoles trabajaron para el Señor. Asimismo, lo que yo hago no es más valioso que lo que tú puedes hacer para el reino de los cielos. Y es el mensaje que Dios quiere para ti hoy. Hay una asignación igual de importante como la que Dios le hizo a Pablo, como la que Dios le hizo a Moisés, como la que Dios le hizo a Noé. Hay una asignación importante como la que Dios tuvo que discutir con Abraham, de decirle, mira, mis planes son estos, Abraham. Hay una asignación sumamente importante que Dios tiene para ti. Y la tuya, por ser tú, no es más pequeña que la de Abraham, o que la de Moisés, o la de Pablo. Es igual de importante, porque aquí el que importa no es el obrero, no es el siervo, no es la persona que ejecuta la obra, es la mente que ideó el plan, es Dios. El plan que Dios tiene con tu vida es igual de importante. Esa asignación es sumamente importante para Dios y para el reino de Dios. Por tanto, debemos tener la importancia de buscar cuál es esa asignación y empezar a cumplirla. Empezar a decirle, ok, Dios, como dice el primer punto, ¿qué hay que hacer, Dios? ¿Qué hay que hacer? Y empezar a hacerlo. Empezar a buscar hacerlo. Ellos dicen que hicieron lo que Dios les mandó hacer. Decidieron hacer su asignación. Decidieron ejecutar la asignación que tenían estipulada por Dios. Tomaron la decisión de poner manos a la obra. Cuando no nos encargamos, cuando Dios nos coloca una tarea, cuando Dios nos coloca una asignación, cuando Dios coloca un logro específico y Dios le encarga esa tarea, ese objetivo a alguien, y esa persona no lo hace, sencillamente Dios encarga a otra persona. ¿Tuviste al rey Saúl? El pueblo de Israel le pidió a Dios un rey. Al principio, Dios le dijo al profeta Samuel, mira, unge a Saúl. Saúl va a ser el rey de Israel. Y resulta que con el pasar el tiempo, Saúl empezó a independizarse de Dios. Empezó a tratar de hacer las cosas como él pensaba, como él se imaginaba que tenían que hacer las cosas, y no buscó el trabajo encargado para esa temporada, para ese nuevo proceso, para eso nuevo que estaba viviendo. Se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Y Dios tuvo que asignar esa tarea que él tenía específicamente de ayudar al pueblo de Israel. Tuvo que reasignar esa tarea. La reasignó a David. Hay una tarea que Dios ha colocado para tu vida. Y es tiempo de que tomemos la decisión. Tomemos la decisión de hacer la tarea. De poner manos a la obra, de ponernos a hacer lo que Dios nos está mandando. De cumplir con esa tarea, de cumplir con el objetivo que Dios tiene.
Dice el verso 6. Yo planté la semilla en sus corazones, está hablando Pablo, y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Y aquí vemos lo que Pablo está hablando es, miren, para la obra de Dios hay diferentes formas de trabajar. Hay diferentes formas de trabajar. No quiere decir que una sea más importante que la otra. No quiere decir que una sea más alta que la otra. No quiere decir que la persona, por ejemplo, en la iglesia, cuando están físicamente, que la persona que está sirviendo a la puerta tenga un menor cargo que de pronto el apóstol o que el pastor, o que su función como servidor sea menos que la que está ejerciendo la otra persona. Porque los dos están sirviendo para el reino de Dios. Y lo que está diciendo Pablo, mira, dice, yo planté la semilla. Pablo era el encargado de plantar la semilla. Pablo está dando una similitud y está diciendo, miren muchachos, el tema es sencillo. El tema es muy sencillo. Vamos a tener una huerta, ustedes son la tierra. Yo planté la semilla, sí, yo lo hice. Yo hice un buen trabajo, coloqué lo que Dios me encargó. La asignación que Dios a mí me dio fue, ve y lleva esta semilla, colócala en sus corazones. Pero vino Apolos. Y Apolos no era menos importante, ni la asignación de Apolos era menos importante. Dice que Apolos regó la semilla. Te pregunto algo. ¿La semilla hubiera crecido si no hubiera tenido el riego de parte de Apolos? Aquí habla de un trabajo en equipo. Obviamente, después dice que el crecimiento lo da es Dios. Que realmente el crecimiento lo da es Dios, pero ya vamos para ese punto. Pero lo realmente importante aquí es, Pablo le está diciendo, miren, yo sirvo para el reino de una manera, de una forma, pero Apolos sirve de otra manera diferente, pero le sirve a Dios y al reino de Dios. Y tú y yo debemos aprender que no todas las formas, mejor dicho, que no hay una uniformidad. No hay una uniformidad para servirle a Dios. No quiere decir que el que quiere servirle a Dios obligatoriamente tiene que ser pastor. Que el que quiere servirle a Dios obligatoriamente tiene que ser líder. Que el que le sirve a Dios obligatoriamente... No. Pablo nos está enseñando, miren, yo planto la semilla, yo voy plantando y me encanta plantar. Y yo llego a Dios y planto semillas. Pero Apolos hace un trabajo magnífico. Él riega las semillas, lleva sus tarritos y riega todas las semillas y da fruto y se levanta. Después dice que no depende ni de Pablo ni de Apolos, que es de Dios. Pero mira cuán fundamental es cumplir la asignación que tenemos encargada. Pablo cumplió. Dios le dijo, planta semilla. Pablo plantó semilla. Le dijo a Apolos, tú riega esa semilla. A ti no te importa quién la sembró, riega esa semilla. Apolos regó su semilla. Y los dos hicieron un trabajo espectacular para el reino de los cielos, para Dios. Por eso te digo, el trabajo, la asignación que Dios tiene para ti no es menos importante que la asignación que Dios tiene para otra persona. Es tan importante para Dios
que Dios mismo se tomó el tiempo de escogerte, de llamarte y de decirte: ven para acá porque necesito que hagas esta asignación específica. Te necesito, no porque seas sobresaliente. Acuérdate de las charlas que hemos visto. Porque la semana pasada, antepasada, veíamos que Dios ha escogido precisamente a lo vil y menospreciado del mundo para avergonzar a lo que es sabio de este mundo. No por nuestro talento, pero Dios dice: mira, tengo una asignación para ti, y esta asignación es sumamente importante para mí y para el reino de los cielos. Por tanto, te entrego esta asignación para que tú la cumplas. Para que tú trabajes, para que hagas algo. Mira, al final del ejercicio, el que dio el crecimiento fue Dios. Pero a Dios le place tener un Apolos que riegue semillas. A Dios le place tener un Pablo que siembra semillas. A Dios le place que cumplas tu asignación. Tu asignación en el reino de pronto es servirle a la gente. Tu asignación para extender el reino de los cielos de pronto es trabajar en determinada empresa, es ayudar a las personas, es tener una ayuda social. Tu aporte en el reino de los cielos puede ser incluso dar un mercado, sembrarle a alguien, predicar. Pero a lo que voy es que no hay una uniformidad. No hay una uniformidad en la asignación que Dios tiene para nosotros. La asignación que Dios tiene para mí no es la misma que Dios tiene para ti. La asignación que Dios tiene para mí no necesariamente es la misma asignación que Dios tiene para mi esposa. La asignación que Dios tiene para mi hija, para mi hijo, no necesariamente es la misma asignación o la misma tarea que Dios quiere que ejecuten ellos. Asimismo contigo, la asignación que Dios tiene contigo es diferente a la mía, y la mía no es más importante que la tuya, ni la tuya es más importante que la mía. Somos colaboradores para que el reino de Dios crezca, para que el reino de Dios se levante, para que solo sea visto uno, y ese es Jesús, a través de lo que hacemos, a través de nuestras vidas. Te decía, no todos somos llamados a ser pastores. Muchos, ojo con esto, mira, pon mucho cuidado a lo que te voy a decir. Con esto no quiero decir que no tengas un llamado a servir, que no tengas un llamado a ser líder, a ser pastor. Muy seguramente de pronto lo tienes, y Dios te va a confirmar cuál es esa tarea. Pero lo que estamos buscando ahorita es la asignación para esta temporada. ¿Cuál es la asignación que quieres para mí en esta temporada? Y pon mucho cuidado, porque hay varias asignaciones especiales con las cuales tú llevas el reino de Dios y nunca lo has visto. Por ejemplo, una asignación muy importante donde tú llevas el reino de Dios, donde tú ejerces y muestras y extiendes el reino de Dios, es la asignación de una madre en el hogar. La asignación de una madre en el hogar. A través de esa tarea, de esa asignación que Dios te está dando como madre de hijos en tu hogar, a través de esa asignación que puede ser menospreciada por muchos, pero que si Dios te la entregó es porque allí, en esa casa, con ese hijo o con esos hijos, cualquiera que sea el número que sea,
con tu esposo, es porque allí tú puedes ser poderosa en las manos de Dios. Es porque allí tú puedes extender el reino de Dios. Es porque allí tú puedes cumplir esa asignación y que tus hijos crezcan diciendo: mi mamá siempre ha orado por mí. Siempre que yo tenía una dificultad, oraba por mí. Siempre que estaba en problemas, oraba por mí y yo veía cómo Dios le contestaba. Y gracias a las oraciones de mi mamá, yo estoy acá. Y esa es una asignación de parte de Dios para ti, mujer. Y si no tienes hijos en este momento, hay otras asignaciones que puedes tener en tu vida, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Hay otra asignación, es el padre en el hogar. Una asignación muy importante con la cual Dios quiere que cumplas esa asignación, que cumplamos esa tarea, ese objetivo, esa tarea inicial que Dios nos colocó de ser padres, y que hagamos esa tarea de tal manera que nuestros hijos quieran decir: yo quiero servirle a Dios, yo quiero hablar de Dios porque yo he visto cómo Dios es bueno con mi papá. Yo he visto cómo mi papá está en la casa, cómo nos protege, cómo nos cuida. Y sé que Dios asimismo cuida a mi papá. Y sé que Dios asimismo me cuida a mí. A veces menospreciamos la asignación de madre y de padre. Y creemos que servirle a Dios es solo ser pastor, es solo ser profeta, es solo ser maestro, es solo ser diácono, líder, apóstol. Con esto no quiero menospreciar los llamados que Dios te puede hacer, pero vuelvo al mismo caso. No quiero tampoco restarle valor a la asignación que Dios te ha hecho dentro de tu hogar. No quiero, por el llamado en la iglesia, por el llamado eclesiástico, por el llamado que puedes tener, no quiero darle sobreimportancia y quitarle importancia a la asignación primaria que Dios te ha dado, que es tu familia, que es tu hogar, que es tu esposa, tus hijos. Las dos son iguales de importantes, porque en tu casa y en la iglesia le estás sirviendo al mismo Dios. Hay otra asignación. De pronto tu asignación es servirle a alguien, ayudarle. Y muchas veces piensas: no, pero es que yo no he predicado, pero es que yo no estoy sirviendo en la iglesia, pero es que de pronto yo no predico todos los domingos, pero es que de pronto... Pero tu asignación de pronto ha sido tener una vida abnegada y ayudarle a los demás, servirle a los demás. Así no sea con cosas materiales. De pronto, si ves que alguien no puede hacer el aseo de su casa, que está incapacitado, que no puede hacer el aseo de su baño, que tú puedas ir, y de esa forma estás haciendo tu asignación, y de esa forma la gente está diciendo: wow, esta persona no tiene por qué hacer eso. Esta persona, y están viendo a un Dios diferente que actúa en una persona que no hace lo que las otras personas hacen. ¿Cuál es tu asignación? Y no puedes menospreciar la asignación primaria que Dios te ha hecho. No puedes menospreciarla, no puedes creer que es más importante tu llamado a pastor que tu familia. En las dos tiene que verse el reino de Dios. Y no que busquemos perfección. Yo me equivoco como pastor, yo me equivoco como papá, yo me equivoco como esposo. No somos perfectos, pero en cualquiera que sea nuestra asignación,
Debemos entender que debemos trabajar para hacer, para cumplir esa asignación, para extender el reino. De pronto tu tarea, tu asignación es servirle a alguien, ayudar a la gente. De pronto ese es tu llamado. Como muchas veces se habla en la iglesia, el llamado. De pronto tu llamado primario es ser madre, tu llamado primario o el llamado que Dios tiene para esta temporada. Mira, hay muchas personas que quizás sus hijos, que ellos sirven en la iglesia, que están en la iglesia, pero sus hijos de pronto no quieren saber nada de Dios. De pronto sus hijos no quieren conocer nada de Dios. Y tu tarea específicamente para ti, tu tarea específicamente, la asignación que Dios tiene para ti, es que seas esa madre, ese padre que trae el reino de los cielos a esa vida. Si no te escuchan, ora. Ora por ellos. Comparte tiempo con ellos. De pronto tu asignación y algo que ardía en tu corazón era servirle a la gente. Pero dejaste de servirle a la gente porque te dijeron que lo realmente importante y valioso era ser pastor, o era ser profeta, o era ser maestro, o era ser apóstol, o era ser evangelista. Con esto vuelvo y repito, no estoy menospreciando los ministerios. Lo que quiero hacer es resaltar que tú ya tienes una asignación y que allí también es donde Dios quiere mostrar su reino. Otra asignación que tenemos es como esposos. Que tu esposa, tu esposo, tu cónyuge pueda ver el reino de Dios tangible en su vida. Vuelvo y te repito, no que no tengamos errores, no que no cometamos errores, sino que esa persona pueda ver que hay alguien que se levanta en oración cada vez que la embarra, cada vez que tiene una dificultad, que se levanta en oración y empieza y ora por su familia, y ora por su esposa, y ora por la relación. Que pueda ver esa esposa que hay alguien que está trayendo el reino de Dios, que no es perfecto, que tiene dificultades, que tiene problemas, que muchas veces sufre, pero que es una persona que está tratando de traer el reino de Dios a su hogar. Dice el verso 7. Retomo el 6. Yo planté la semilla, dice Pablo, en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Tenemos asignación de parte de Dios. Tenemos tareas. Ya te he mencionado varias que tienen mucha importancia. Tenemos asignaciones de parte de Dios. Y Dios quiere que hagamos algo. Así como a Pablo le dijo, Pablo, siembra tú la semilla. Apolos, riega la semilla. A otro le diría, Pedro, ara la tierra. Juan, dedícate tú a darle consejos a esta persona. Fulanito, necesito que vayas y le lleves alimentos a esta persona. Necesito que tú vayas y le des un abrazo, porque está necesitando el amor de Dios. Y esas asignaciones son las que tenemos que cumplir. Dice, pero fue Dios quien la hizo crecer. La tarea que Dios tiene para nosotros es un privilegio, porque si tú la cumples, vas a ser
feliz, vas a ser bienaventurado, vas a tener aprobación de parte de Dios. Si tú cumples esa tarea, vas a ver cómo no solo tu vida gira en torno a ti mismo, sino que vas a ver que otras personas pueden empezar a disfrutar a Dios como tú lo has disfrutado, como tú lo disfrutas, como tú lo conoces. Dice el verso 7. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. No importa quién sembró la semilla, no importa si fue Pablo, si fue Apolos, si fue Timoteo, si fue Nepomuceno, si fue... No importa. Lo realmente importante no es eso. Lo realmente importante es que Dios es el que da el resultado. Cuando entendemos que es Dios quien da el resultado, entendemos que no podemos esperar una gratificación personal. Cuando no entendemos que es Dios quien da el resultado, es cuando esperamos que cuando hacemos algo por alguien, esa persona venga y nos agradezca. Y si no nos agradece, nos sentimos. Porque no tenemos claro que el que da el crecimiento es Dios. Y que para quien estamos trabajando es para Dios. Por eso es que viene la frustración. Cuando tú llegas y empiezas una reunión en una casa, una reunión familiar, y de pronto llamas a 10, 15, 20, 30 personas, y cuando llega la hora de la reunión, miras la hora y solo tienes los ositos, los muñequitos sentados en las sillas, y empiezas a frustrarte. Pero ¿qué pasa? Que no hemos entendido que el resultado es Dios quien lo da. Cuando tú le predicas a alguien y no ves un cambio inmediato y te frustras, es porque no hemos entendido que Dios es el que da el fruto, el que hace que las cosas pasen. Trabajar, hacer nuestra tarea encargada, sabiendo que Dios da el resultado. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que cumplir la asignación que se nos ha colocado. Pero debemos entender que lo que pase de ahí en adelante es cuestión de Dios. Yo te lo digo a título personal, yo de pronto voy y le predico a alguien. Por ejemplo, para los domingos yo le digo: Dios, ¿cuál es la palabra que tienes para este domingo? Y yo sé que yo trato de dar lo mejor, y trato de esforzarme, y trato que me salgan bien las cosas, pero sé que hasta ahí puedo hacer yo, hasta ahí va mi servicio. Ya de ahí en adelante el que se encarga de convencer, de crecer, de dar fruto es Dios. Mira, y dice: no importa quién planta o quién riega, yo no soy el importante. Pablo no es el importante, Noé, Abraham no son los importantes. El importante es que Dios, o lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Aquí el protagonista no es Pablo, no es Apolos. El protagonista no es la semilla. El protagonista es Dios. El protagonista es Dios. Por tanto, debemos hacer las cosas sabiendo que el resultado depende de Dios, no depende de ti, no depende de mí. Si tú así le predicas a una persona, tienes que estar contento, no importa si te hacen mala cara, no importa si les gustó, si no les gustó, no importa. No importa, porque tú cumpliste la asignación que Dios te dio. Hiciste lo que Dios te dijo, cumpliste ese logro. Y ya ahí tú puedes decir: yo hice lo que me tocaba a Dios, ahora te toca a ti. Ya depende de ti.
lo que tú quieras hacer. Pero debemos hacer nuestra parte, cumplir nuestra asignación. Mira lo que dice el verso 8 y 9. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Tú puedes preguntarte, bueno, pero si no espero nada a cambio, si doy, si sirvo y si no hay agradecimiento, entonces, ¿dónde va a estar mi pago? ¿Quién va a pagar mi trabajo? Así sea un gracias, ¿quién lo va a pagar? Y aquí lo dice claramente, mira, dice, pues ambos somos trabajadores de Dios. Es entender que aquí en el reino, lo que tú haces para el reino, así sea en tu casa, como madre, como padre, lo que tú haces en el reino, no te lo va a pagar un hombre. No te lo va a pagar aquel a que le estás sirviendo. No te lo va a pagar aquel a quien tú le das. Dice que tu jefe, el que va a pagar por tu trabajo, por la asignación que hiciste, quien va a pagarte, dice, y cada uno, pues ambos somos trabajadores de Dios. Por tanto, quien da el pago de tu trabajo es tu jefe, the boss, tu jefe. Y tu jefe es Dios. Tu jefe y mi jefe es Dios. Cuando tú des algo, cuando le prediques a alguien, cuando estés en tu asignación de madre, cuando estés en tu asignación de padre, recuerda, tus hijos no son los que te van a pagar. Es Dios el que te va a pagar. Es Dios el que paga el trabajo que tú haces en el reino. Es tu jefe. Estás en la mejor empresa del mundo. No hay empresa multinacional que le dé la talla al reino de los cielos. Y no hay jefe más espectacular que tu Dios. Cumple la asignación que Dios te hizo. El primer punto era, ¿qué hay que hacer, Dios? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Acuérdate que vimos, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y vimos que hay un trabajo asignado para ti, que hay diferentes formas de trabajar, que no hay una uniformidad de cómo tú puedes servirle a Dios. Tú puedes servirle a Dios compartiendo de tu almuerzo. Hay muchas alternativas en las cuales Dios se mueve. El resultado lo da Dios. Y aquí el importante no es Pablo, no es Apolos, no es el pastor. El importante es Dios. Y es la obra de Dios la que estamos levantando. El que paga tu trabajo con todo lo que haces es tu jefe. Es tu jefe. Dios es tu jefe. Ahora vamos a ver el segundo punto y con este termino, no te angusties, son solo 2 puntos. Vimos, hay una tarea, hay una asignación. Ahora el segundo punto es cómo hacer mi asignación. Bueno, Dios, listo, yo ya sé que tengo que hacer determinada cosa. Ahora, ¿cómo lo hago? Quiero que vayas conmigo al verso 11 al 14. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho.
El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Dice que hay varias formas de cómo tú puedes hacer tu asignación. Dice que hay varios materiales. Está el oro, la plata, joyas, madera, heno o paja. Hay diferentes formas en las cuales tú puedes hacer tu tarea, en las cuales tú puedes cumplir tu asignación. Puedes hacer tu asignación o tu tarea a regañadientes, obligado, de mala manera, de mala gana. Puedes hacerlo así. Y eso sería construir o hacer tu trabajo con heno o con paja. Hacerlo de mala manera, porque me tocó, porque me toca. Qué mamera, me tocó hacer esto. O puedes hacerlo con lo mejor que tienes. Y aquí habla de varios recursos. Y dice, el fundamento tiene que ser Cristo. El que edifique puede usar una variedad de materiales. Dios no está pidiendo que hagas cosas que no tienes. Dios está pidiendo que con lo que tienes le sirvas a Él. No te está pidiendo que compres un Rolls Royce y se lo lleves a una persona pobre, no. Dios te está pidiendo que le sirvas con lo que tienes, con lo que tienes, que cumplas esa asignación. Hay varias asignaciones que tenemos hoy. Nuestra asignación con Dios, con nuestra relación con Dios. ¿Qué material vas a usar en esa asignación? ¿Vas a usar el oro? De pronto, lo mejor que tienes. De pronto tu amor, tu esfuerzo, tiempo. ¿Cuál es el material que vas a usar para esa asignación que se llama Dios? Podemos decir que un oro es que te relaciones con Dios, que leas la Biblia, que estés pensando en Dios, que estés consciente que Dios está en todo tiempo y en todo lado contigo. O puedes tener una relación en esa asignación con Dios como el heno. ¡Ay! ¿Verdad que toca orar? Hace 15 días oré, entonces hoy me toca orar. ¡Ay! ¿Verdad en qué capítulo iba? ¿En qué libro iba? ¡Ay! Es que hace como un mes que no leo la Biblia. Tu relación, y ahí lo dice, ustedes pueden usar una variedad de materiales. Tu asignación con Dios, puedes hacerla como usando heno o paja o usando oro. ¿Qué material vas a hacer para la asignación con tu familia? ¿Vas a dar lo mejor? ¿Vas a propender que el reino de Dios se establezca en tu familia? ¿Qué material vas a usar para la asignación con tu cónyuge? ¿Vas a dar lo mejor? ¿Vas a buscar dar de tu tiempo, de tu amor, de tu cariño, de tus recursos, de tu esfuerzo para hacer esa asignación que Dios te dio de tu vida cotidiana, que, como te decía anteriormente, no es menos importante para Dios y para el reino que predicarle a otra persona? Acuérdate, la prioridad que tenemos, y tuviste el propósito de Dios. Jesús tenía una asignación.
Jesús tenía un propósito, tenía una tarea que el Padre le dio. Y cuando llegó Jesús dijo, los fariseos lo criticaban y el Señor Jesús dijo, miren, es que yo no he venido al sano, yo he venido por el perdido. Yo he venido por el enfermo, yo he venido por el quebrantado. Y Jesús vino para darnos una salida, una solución. Jesús cumplió su asignación. ¿Con qué material vas a cumplir la asignación en tu trabajo? ¿Con qué material vas a cumplir la asignación en el reino de Dios? Tienes una asignación, una tarea para esta temporada, para esto nuevo que Dios empieza en ti. Hay una asignación y debemos hacerla con los mejores materiales, con lo que Dios te ha dado para que lo puedas hacer. Hoy eres el protagonista de un plan que Dios tiene destinado, que Dios lo tiene en su mente y que es igual de importante al que le dio a Abraham, al que le dio a Pablo, al que le dio a Pedro. Esa tarea es igual de importante porque es extender el reino de Dios a las personas de tu alrededor. Hoy tenemos que prepararnos para ser esas personas que asumen esa asignación, que cumplen, que trabajan, que se esfuerzan por hacer esa asignación y por llevar a Dios en esa asignación, para que las personas vean que en esa asignación hay una persona que no va sola, sino que va con su jefe, con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con aquel que paga y que da y devuelve todo lo que tú has sembrado y todo lo que tú haces por Él. Allí donde estás, vamos a orar. Amado Padre, Señor, hoy te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Dios, porque tu presencia es magnífica, Dios. Gracias, Padre, porque nos sentimos tan alegres, tan contentos, Dios, cuando sentimos tu presencia en nuestras vidas, Señor, y es un privilegio, Dios. Hoy queremos honrarte y darte gracias, Dios. Gracias por tu presencia, gracias por lo que haces en nosotros, Papito Dios. Hoy, Señor, sabemos que tú tienes una asignación, Dios, que has estipulado para nosotros, Señor. Que tienes un trabajo específico para nosotros. Que tienes una tarea para esta temporada. Que tienes un logro que has colocado para nosotros en este nuevo tiempo, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos quieres ver mejor, porque nos quieres ver aumentar de nivel en nivel, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por lo que haces en nosotros, en nuestras vidas, Dios. Gracias, mi Dios. Hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, y hoy también, Señor, queremos darte gracias, Señor, porque nos has hecho entender que hay diferentes formas, Dios, de servirte. Que hay diferentes formas de llevar tu reino, de extender tu reino. Que no solo te sirve, Señor, aquella persona que es pastor. Que no solo te sirve aquella persona que es maestro. Aquella persona que es evangelista. Aquella persona que tiene una iglesia grande, Señor. No solo te sirven ellos, Señor, sino que yo como padre, que yo como madre, que yo como cónyuge te puedo servir en mi casa. Y sé de parte de Dios que hay familias, hay madres y hay padres que su asignación específica para este tiempo es extender el reino de Dios a sus hijos. Padre, y te doy gracias, Dios. Gracias, Padre, porque
nos ayudas a entender que lo que has colocado en nuestras vidas, Dios mío, no es menos importante, Dios. No es menos importante que allí, en eso que tú nos diste, en ese llamado primario, en esa asignación primaria, Señor, que nos diste, como es una familia, un esposo, una esposa, unos hijos. Allí es donde tú quieres también extender tu reino y que esas personas vean tu reino, Señor, en nuestras vidas, Dios. Gracias, Dios, por ayudarnos, Padre. Gracias, Dios, porque no habíamos entendido que cuando le servimos a alguien, cuando vamos, Dios mío, y de pronto no tenemos los recursos, pero cuando vamos y le hacemos aseo a la casa de una persona que no puede hacerlo, cuando le ayudamos a llevar unos paquetes, cuando vemos a alguien cargado, trabajado con bolsas, con cosas, y le ayudamos, no habíamos entendido, Señor, que allí también estamos llevando tu reino, Señor. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a entender que todo esto ayuda y acumula, Dios, para que esas personas conozcan un Dios vivo, un Dios real y un reino que quiera alcanzarlos, Dios. Por favor, te lo pedimos, Señor. Padre, perdónanos, Dios, también porque muchas veces hemos pensado, Dios, y nos hemos frustrado porque pensamos que el logro tenemos que verlo, que si no lo vemos es porque no se está haciendo nada. Padre, pero tú nos enseñabas, Señor, que el crecimiento, que quien da el resultado eres tú, Señor. Por tanto, vamos a seguir trabajando, vamos a hacer nuestra asignación y sabemos que tú eres quien va a hacer lo sobrenatural, que tú eres quien va a hacer, Dios, lo extraordinario, Señor. Tú eres Dios. Tú eres, Señor. Nos enseñabas que el que importa no es Pablo, no es Apolos. Que el que importa no es Jorge, no es el pastor, no es el líder. No es el ama de casa, no es el papá, la mamá. El que importa eres tú, Señor. Pero si trabajamos en equipo, somos parte de un reino extraordinario, somos parte de un reino magnífico, de algo increíble que se gesta en el reino de los cielos y se materializa en la tierra. Gracias, Dios. Padre, y ayúdanos, Dios. Ayúdanos a usar los materiales correctos en la asignación que nos has dado. Con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, Dios, a usar el mejor material, contigo, Señor, que podamos ser esos buenos edificadores, Señor. Padre, y hoy entendemos que el pago de lo que hacemos, Señor, lo das tú, Señor, porque tú eres nuestro jefe. Señor, tú eres mi jefe, Dios. Yo sé que tú pagas bien. Tú eres el jefe de cada uno de ellos. Y sé que tú les pagas bien, Dios. Gracias, Dios, por tu presencia. Porque eres bueno, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Recuérdalo. Hay una asignación específica para ti. Hay una asignación que Dios ha colocado para ti. Yo no la puedo cumplir. Es tuya, es para ti. Así que proponte ser el protagonista de una obra que trasciende más allá de esta tierra. Sé una herramienta, un utensilio de Dios para extender su reino aquí en la tierra. Ahorita apenas finalice de hablar, recuerda, voy a colocar el link de una canción para que sigas en un tiempo de oración, para que sigas hablando, para que sigas charlando y que Dios te siga ministrando. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y antes de terminar, quiero darles muchas gracias y desearles la mejor de las Navidades. Espero
Que la pasen en familia, que la pasen muy rico. Les mando un abrazo fuertísimo. Dios me los bendiga poderosamente. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga. Dios los guarde. Feliz Navidad. Los amamos. Bendiciones.